Octubre de 1944. El mar de Filipinas se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un vasto lienzo de azul que se confundía con el horizonte. El aire era pesado, cargado de sal y humedad, mientras el viento soplaba constante, llevando consigo el olor a gasolina y acero. El sonido de los motores resonaba sobre las olas, una sinfonía mecánica que se mezclaba con el crujir de las cubiertas de los barcos. En medio de esta inmensidad, el USS Darte, un pequeño pero astuto submarino de la Armada de los Estados Unidos, navegaba con sigilo. Equipado con torpedos de alta precisión y un sistema de sonar que le permitía detectar a sus enemigos antes de ser detectado, el Darte se preparaba para una misión que muchos considerarían suicida. En este contexto estratégico, la flota combinada de Japón avanzaba con fuerza, confiada en su superioridad naval. Sin embargo, los aliados habían descifrado sus intenciones gracias a interceptaciones de radio y estaban determinados a detenerlos. A bordo del Darte, la tensión era palpable. Los hombres, curtidos por el mar y la guerra, mantenían un silencio expectante. Relatos de veteranos describieron cómo el capitán, con una mezcla de audacia y cálculo frío, planeaba interceptar a la flota enemiga, consciente de que un solo error podría significar el fin para todos ellos. Los informes posteriores a la acción señalaron que el Darte se había convertido en una espina en el flanco de la Armada Imperial. Algunos sostenían que la habilidad del Darte para evadir y atacar había sido decisiva en aquel enfrentamiento. Los diarios de unidad reflejaban la mezcla de miedo y determinación que reinaba entre la tripulación, hombres conscientes de que su pequeño submarino podría cambiar el curso de la guerra en el Pacífico. A medida que la historia del USS Darte se desplegaba en el vasto teatro de guerra del Pacífico, se convertía en un ejemplo de cómo el ingenio y la valentía podían desafiar incluso a las fuerzas más formidables. Esta historia no solo retrataba una batalla naval, sino también el espíritu humano enfrentando lo imposible. Para conocer más sobre estas hazañas y el impacto estratégico del Darte, te invitamos a seguir explorando esta fascinante narrativa. En la madrugada del 23 de octubre de 1944, el USS Darte se encontraba en posición cerca del estrecho de Palawan, un paso crucial para la flota japonesa en su avance hacia el Golfo de Leyte. La atmósfera en el submarino era tensa. El aire se hacía pesado en el estrecho espacio del interior, mezclado con el olor a aceite y la humedad omnipresente del mar. Los hombres escuchaban el eco del sonar, un sonido constante y penetrante que revelaba la cercanía de los enemigos. En el horizonte, apenas visible bajo la tenue luz del amanecer, los vigías del Darte avistaron las siluetas de los barcos japoneses. Los relatos de veteranos describieron cómo el capitán ordenó mantener el rumbo y esperar el momento preciso para atacar. El silencio en la sala de torpedos era casi absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj y el susurro de las órdenes. La estrategia era clara: atacar con sorpresa y desaparecer antes de la represalia. Los archivos fílmicos y los informes posteriores a la acción documentaron cómo el Darte lanzó una salva de torpedos con precisión letal. La explosión resonó en el aire, un estruendo que se mezcló con el rugido del mar y el eco de las alarmas en los barcos enemigos. Un crucero japonés, el Atago, se hundió rápidamente, sumando confusión y caos en las filas enemigas. La maniobra audaz del Darte había sido efectiva, pero era solo el comienzo de una serie de movimientos que desafiarían las expectativas. Con el enemigo desorientado, el Darte se sumergió rápidamente, aprovechando su pequeño tamaño y agilidad. Algunos sostenían que su habilidad para desaparecer en el vasto océano lo convertía en un cazador invisible. La moral de la tripulación se elevó, impulsada por el éxito inicial y la esperanza de que sus acciones pudieran influir en el curso de la guerra. Los diarios de unidad reflejaban esa mezcla de alivio y determinación, mientras los hombres se preparaban para el siguiente paso en su misión. A medida que el día avanzaba, el mar se calmaba y el sol brillaba con fuerza, como si la naturaleza misma participara de la tensión y el drama de la guerra. En tierra, las noticias llegaban con rapidez a los mandos aliados, quienes veían en el Darte un símbolo de resistencia e ingenio. Este episodio en la historia del USS Darte ilustraba cómo, en el teatro del Pacífico, las pequeñas acciones podían tener repercusiones enormes.
La destreza y el coraje de su tripulación no solo desafiaron a una flota enemiga superior, sino que también inspiraron a otros. Si esta historia te ha capturado, considera compartir tus pensamientos o dejar un comentario sobre el impacto de estos valientes marineros. El USS Darte había logrado su primer golpe con precisión, pero el desafío apenas comenzaba. En la tarde del 23 de octubre de 1944, el pequeño submarino continuaba su vigilancia en el estrecho de Palawan. El aire se tornaba más denso, como si el océano mismo contuviera la respiración en espera de los próximos movimientos. Los hombres a bordo sabían que el éxito inicial había despertado a un gigante dormido, y la reacción japonesa no tardaría en llegar. Los relatos de veteranos describieron cómo el Darte, tras hundir al Atago, detectó un nuevo grupo de barcos enemigos en su sonar. Este dispositivo, una tecnología avanzada para la época, permitía al submarino captar ecos sutiles en el agua, diferenciando así a los barcos de las corrientes marinas. La tripulación trabajaba en silencio, cada uno concentrado en su tarea, mientras el capitán evaluaba la situación. La estrategia era clara: mantenerse ocultos hasta encontrar el momento adecuado para atacar de nuevo. En las horas que siguieron, el Darte se posicionó para interceptar al crucero Maya. La decisión de atacar de nuevo no fue sencilla. Algunos sostenían que la audacia del capitán rozaba la imprudencia, pero la moral de la tripulación, fortalecida por el éxito previo, estaba en su punto más alto. Los diarios de unidad reflejaban una mezcla de tensión y excitación, mientras los hombres se preparaban para soltar otra salva de torpedos. La maniobra se ejecutó con precisión. Los torpedos partieron del Darte con un siseo inconfundible, cortando el agua hacia su objetivo. Los archivos fílmicos y los informes posteriores a la acción documentaron el impacto devastador en el crucero Maya, que comenzó a hundirse ante la sorpresa de sus compañeros de flota. El sonido de la explosión reverberó en el aire, un eco de destrucción que se extendió sobre el mar. Con el enemigo nuevamente desorganizado, el Darte se sumergió una vez más, aprovechando su pequeño tamaño y el conocimiento íntimo del terreno submarino. Era plausible que su habilidad para desaparecer en las aguas profundas le otorgara la ventaja de un depredador invisible. Los informes de inteligencia aliados celebraron la audacia del Darte, viendo en sus acciones un símbolo de lo que el ingenio y la valentía podían lograr frente a una fuerza superior. A medida que la tarde daba paso a la noche, el océano recobraba su aspecto sereno, ocultando bajo su superficie las huellas de la batalla. En el interior del Darte, la sensación de triunfo se mezclaba con la expectativa de los desafíos que aún aguardaban. La tripulación sabía que cada éxito traía consigo nuevos riesgos, pero estaban listos para enfrentarlos. Este episodio del USS Darte no solo mostró la capacidad de un pequeño submarino para cambiar el curso de una batalla, sino también el poder del coraje y la determinación humana. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a dejar un comentario o compartir tus pensamientos sobre el legado de estos valientes marineros. En la noche del 23 de octubre de 1944, el USS Darte, aún oculto en la oscuridad del estrecho de Palawan, se enfrentaba a una nueva amenaza. Tras el hundimiento del Atago y el Maya, la flota japonesa intensificó sus esfuerzos de búsqueda, decidida a eliminar al escurridizo submarino estadounidense. El aire dentro del Darte estaba impregnado de tensión, el olor a sudor y aceite se mezclaba con la humedad persistente del océano. Los hombres, en silencio, sentían como el peso de la misión recaía sobre ellos. Los relatos de veteranos describieron cómo el capitán, con su serenidad característica, decidió cambiar de posición, consciente de que su ubicación había sido comprometida. La decisión de moverse en medio de la noche, sin luces y en un mar plagado de enemigos, era arriesgada, pero necesaria para garantizar la supervivencia de la tripulación. Los archivos fílmicos y los informes posteriores a la acción señalaron que el Darte, gracias a su sistema de sonar avanzado, logró detectar con anticipación los movimientos de los destructores japoneses que patrullaban la zona. En medio de esta danza mortal, el pequeño submarino se deslizó entre las sombras, su casco rozando las corrientes submarinas que lo envolvían. La habilidad del Darte para moverse con sigilo era atribuida a su diseño compacto y a la destreza de su tripulación, un grupo de hombres que había aprendido a fusionarse con el entorno marino,
convirtiéndose en uno con el océano. Mientras la oscuridad avanzaba, el Darte se posicionó cerca de un convoy japonés, aprovechando la confusión para acercarse sin ser detectado. La estrategia era clara: atacar con rapidez y desaparecer, manteniendo la ventaja de la sorpresa. Los diarios de unidad reflejaban el compromiso y la valentía de los marineros, quienes, a pesar del agotamiento, mantenían la moral alta y el espíritu indomable. El ataque fue fulminante. Los torpedos lanzados por el Darte encontraron su blanco, causando estragos en la formación enemiga. El sonido de las explosiones rompió el silencio de la noche, un eco de destrucción que se extendió por las aguas. Era plausible que el impacto psicológico de estos ataques, además de las pérdidas materiales, afectara la moral de la flota japonesa, ya que el temor a un enemigo invisible comenzaba a calar en sus filas. Con el éxito de este nuevo ataque, el Darte se sumergió una vez más, desapareciendo en el vasto océano que lo protegía. Los informes de inteligencia aliados celebraron este nuevo golpe, viendo en el Darte un ejemplo de cómo la combinación de tecnología, ingenio y valor podía desafiar a una fuerza aparentemente invencible. A medida que la noche se transformaba en un nuevo día, el mar volvía a su aparente calma, ocultando bajo su superficie las cicatrices de la batalla. En el interior del Darte, los hombres sabían que su lucha no había terminado, pero el triunfo de esa noche les otorgaba un respiro y una renovada determinación. En el Teatro del Pacífico, el USS Darte seguía escribiendo su legado, una historia de resistencia y audacia que inspiraba a quienes luchaban por la libertad. Si esta narrativa ha capturado tu interés, te invitamos a compartir tus pensamientos y reflexionar sobre el coraje de estos marineros. En la madrugada del 24 de octubre de 1944, el USS Darte continuaba su osada misión en el estrecho de Palawan. Los hombres a bordo, exhaustos pero animados por sus recientes éxitos, mantenían la vigilancia. El aire dentro del submarino estaba impregnado de una mezcla de aceite y sal, un recordatorio constante de su entorno inhóspito. A medida que el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, el mar se transformaba en un espejo dorado, reflejando la luz con un brillo casi cegador. Los relatos de veteranos señalaban cómo el capitán, con su característico tempel, decidió seguir presionando a la flota japonesa. La idea de atacar nuevamente, tras los éxitos contra el Atago y el Maya, era arriesgada pero necesaria para mantener la iniciativa. Los diarios de unidad reflejaban el espíritu indomable de los marineros, quienes, a pesar del cansancio, mostraban una determinación férrea para continuar con su peligrosa tarea. Equipado con torpedos de alta precisión, el Darte se posicionó para interceptar al crucero Ñachi. La tripulación, concentrada y silenciosa, monitoreaba el sonar, un dispositivo que les permitió detectar al enemigo con antelación. Los archivos fílmicos y los informes posteriores a la acción documentaron el lanzamiento de torpedos del Darte, que alcanzaron su objetivo con devastadora eficacia. El impacto resonó a través del agua, un rugido que se mezcló con el sonido de las alarmas en los barcos japoneses. Con el Ñachi seriamente dañado, el Darte se sumergió rápidamente, desapareciendo de la vista antes de que la flota japonesa pudiera reaccionar. Era plausible que su habilidad para maniobrar con agilidad y desaparecer en el vasto océano le otorgara una ventaja táctica significativa. Los informes de inteligencia aliados celebraron este nuevo golpe, destacando la capacidad del Darte para causar estragos en las filas enemigas y desbaratar sus planes. A medida que el día avanzaba, el Darte continuaba su vigilancia, sus hombres conscientes de que cada éxito traía consigo nuevos riesgos. La moral a bordo permanecía alta, impulsada por la certeza de que sus acciones estaban teniendo un impacto tangible en el curso de la guerra en el Pacífico. Esta serie de ataques no solo demostró el ingenio y la valentía de la tripulación del Darte, sino que también subrayó la importancia de la tecnología y la estrategia en el campo de batalla naval. Con el sol ya en el cielo, el océano parecía recuperar su calma, ocultando bajo su superficie las cicatrices de la batalla. En el interior del Darte, los hombres sabían que su misión estaba lejos de concluir, pero el éxito de ese día les otorgaba una renovada esperanza. En este teatro de guerra, el USS Darte seguía siendo un símbolo de resistencia y audacia. Si esta historia te ha inspirado,
Te invitamos a dejar un comentario o compartir tus pensamientos sobre el legado de estos valientes marineros, cuyas acciones continúan resonando en la historia. En el amanecer del 25 de octubre de 1944, el USS Darte se encontraba aún en las aguas del estrecho de Palawan. La atmósfera dentro del submarino era de extrema tensión. El aire estaba cargado de una mezcla de aceite y sal que parecía impregnar cada rincón del estrecho espacio. La tripulación, exhausta pero animada por sus recientes éxitos, mantenía la vigilancia constante, conscientes de que el peligro no había pasado. Los relatos de veteranos describieron cómo, después de los ataques exitosos contra el Atago y el Maya, el capitán del Darte decidió continuar con su ofensiva. La estrategia era clara: seguir presionando a la flota japonesa, aprovechando la confusión y el caos sembrado por los ataques anteriores. Los diarios de unidad reflejaban el espíritu indomable de los marineros, quienes, a pesar del agotamiento, estaban decididos a mantener la iniciativa. Equipado con torpedos de alta precisión y un sistema de sonar avanzado, el Darte se posicionó para interceptar al crucero Takao. La tripulación, concentrada y silenciosa, monitoreaba el sonar, un dispositivo que les permitía detectar al enemigo con antelación y maniobrar con agilidad en el océano. Los archivos fílmicos y los informes posteriores a la acción documentaron el lanzamiento de torpedos del Darte, que alcanzaron su objetivo con devastadora eficacia, causando daños significativos en el Takao. Sin embargo, en medio de esta maniobra, un giro inesperado ocurrió. Relatos de veteranos indicaron que el submarino encalló en un arrecife sumergido, atrapando al Darte en una posición vulnerable. La tripulación, entrenada para enfrentar la adversidad, trabajó frenéticamente para liberar al submarino. Los informes posteriores a la acción señalaron que, a pesar de sus esfuerzos, el Darte permaneció inmovilizado, convirtiéndose en un blanco fácil para las fuerzas japonesas. A medida que el día avanzaba, la situación se tornaba más desesperada. El sonido de motores enemigos se acercaba, y el olor a pólvora en el aire presagiaba un ataque inminente. La tripulación, consciente del peligro, comenzó a evacuar el submarino, llevando consigo los equipos más críticos y destruyendo documentos sensibles para evitar que cayeran en manos enemigas. En este momento crítico, el USS Darte había cumplido su misión, infligiendo daños significativos a la flota japonesa y demostrando el poder de la audacia y el ingenio. Aunque el submarino no pudo ser rescatado, su legado perduró como un ejemplo de valentía y sacrificio. En el teatro del Pacífico, el Darte dejó una marca indeleble, inspirando a otros a seguir luchando por la libertad. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a dejar tus pensamientos y reflexiones sobre el coraje de estos marineros y su impacto en la historia naval. El sol del 25 de octubre de 1944 ascendía lentamente sobre el estrecho de Palawan, bañando el océano en un resplandor dorado que contrastaba con la tensión y el drama que se habían desatado en esas aguas. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra el casco varado del USS Darte era un eco constante, un recordatorio del desenlace de una heroica misión. El aire, aún cargado de sal y el persistente aroma a aceite, envolvía a los hombres que habían dejado su embarcación, reflejando el peso de la incertidumbre y el sacrificio. El Darte había logrado lo que parecía imposible: desafiar a una flota enemiga superior, infligir graves daños y sembrar el caos en sus filas. Los relatos de veteranos y los informes posteriores a la acción confirmaron la valentía y el ingenio de su tripulación. Sin embargo, el encallamiento del submarino en un arrecife sumergido introdujo una nota de tragedia en su historia. Era plausible que, de no haber ocurrido este contratiempo, el Darte hubiera continuado su ofensiva, marcando aún más la diferencia en el teatro del Pacífico. La memoria de estos hombres y su pequeño submarino quedó grabada en los anales de la historia naval, no solo por sus acciones tácticas, sino por el coraje demostrado ante la adversidad. La ética de su misión, el compromiso con sus camaradas y el sacrificio personal resonaron más allá del campo de batalla, recordándonos el costo humano de la guerra y la responsabilidad de preservar su legado. En el final de esta travesía, el mar se presentó como un testigo silencioso, ocultando bajo su superficie las historias de valentía y desafío que el USS Darte había protagonizado. La luz del amanecer, que una vez más bañaba el horizonte,
Simbolizaba tanto el ciclo continuo de la vida como la esperanza de un futuro forjado por aquellos que lucharon con valentía. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios y a suscribirte para más videos sobre historias de acorazados.